Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. Señores, hoy se cumple un año del ataque perpetrado por Hamas en contra de Israel. Un hecho que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad israelí y en la comunidad internacional. Para analizar con más detalle los acontecimientos y la reciente escalada que ha tenido este conflicto, el día de hoy nos acompaña una abogada experta en temas internacionales enfocada en el Medio Oriente y Europa. Triana Aybar en De Cara al Mundo. Bienvenida, Triana. Gracias, Miguel, nuevamente por invitarme y no por también darme el espacio para poder simplemente dialogar con esta comunidad que veo que es bastante interesante para ellos el tema en sí. Y eso habla mucho de nuestra sociedad y lo bien que estamos vinculados con lo que pasa de cara al mundo y cómo esto nos puede de una manera u otra repercutir en la República Dominicana. Así que nada, un placer y nada, de experta no tenemos nada, somos simplemente personas aficionadas del tema, analistas y que lo que queremos es traer luz sobre esto que está aconteciendo y que como tú muy bien dices, justo hoy, 7 de octubre, se cumple un año de lo que en una fecha muy especial para el Estado de Israel, como fue Yom Kippur, pasó un atentado que fue uno de los atentados terroristas de mayor, a nivel de inteligencia, de mayor complejidad. Yo decía hace un año cuando me invitaron a los distintos medios de comunicación que la diferencia a otros ataques durante tantos años de intercambio y de guerra en este espacio de lo que es Medio Oriente e Israel es que fue un tipo de inteligencia utilizada gota a gota. Yo, cuando me preguntaban, ¿cómo sí, Triana, gota a gota? No fue impactante en un momento, fueron entrando poco a poco por tierra, fueron entrando poco a poco por aire y fueron cavando los túneles hacia donde se iba a hacer la intervención. Es decir, que fue pensado de una manera muy inteligente y que aplicaron las metodologías que se aplicaba en la antigüedad, que era como el famoso, por ejemplo, caballo de Troya. Es decir, fueron introduciéndose tanto de manera analógica, no a través de la inteligencia como la conocemos ahora, que fue quizás lo que hizo que un nivel de defensa y de inteligencia como el Estado de Israel no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, precisamente, Triana, yo sé que esto es un tema bastante denso, Sí. que tiene muchas aristas. Imagínate, un conflicto con intereses políticos, económicos y religiosos. Es decir, que es algo bastante denso. Pero el día de hoy vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? De tratar los puntos que De podrían estar sobre la sintetizarlo, mesa. porque esto puede servir no para un programa de una hora, esto puede servir para semanas de discusión. Así es. Y vamos a hacer referencia, Triana, respecto a la reciente escalada que Ujú, hubo. De hecho, con el ataque más reciente a Hezbollah, donde resultó muerto Nasser Nasrallah, ujú. el líder hasta ese entonces de ese grupo militar para algunos, político para otros y terrorista para otros Ujú. estados. Y me gustaría saber qué connotación va a tener ahora el conflicto con la muerte de Nasrallah y el dime y direte que se ha generado entre Netanyahu y el Ayatollah Khomeini en Irán. Mira, lo primero que nosotros tenemos que partir es de lo que estábamos hablando tras cabina, y es que cuando hablamos del Islam, no solamente estamos hablando de sistema político, no solamente estamos hablando de cultura, estamos hablando de que en Medio Oriente lo que es política es religión y lo que es religión es política, muy diferente a Occidente, que donde puede compaginar la política y la religión. ¿Qué quiere dejar dicho eso, Triana? Que los dogmas son los que gobiernan la forma de ser, de pensar y de accionar. Y son ideologías muy arraigadas que les llevan a ellos a tomar acciones y represalias a un 100% a razón de esto. Yo creo que precisamente nosotros no dimensionamos en aquel entonces que se trataba de una guerra de Israel, que es un Estado, con un grupo insurgente que es Hamas. Y es bueno que los oyentes puedan distinguirlo. ¿Por qué, Triana? Distinguir lo que es un Estado a lo que es Hamas. Porque el Hamas no es la representación del pueblo palestino. Hamas es un grupo insurgente que utiliza, de hecho, el terror y que utiliza, de hecho, la sangre como una victoria para ellos. Y que, de hecho, lo que se ha cuestionado ante la comunidad internacional es que el Estado de Israel está haciendo actos de genocidio y de lesa humanidad, como lo determina el derecho internacional, por el tipo de acciones que ha tomado y que de hecho ha afectado más en términos de número a los ciudadanos palestinos, obviamente, que a diferencia de cuando el grupo Hamas ataca a Israel. Pero ¿qué podemos decir que es lo que pasó y que hace que esto escale a otros niveles? Recordemos que Hezbollah
no es el Estado libanés, pero tiene el apoyo político del Estado del Líbano, pero también tiene el apoyo de Irán. Irán es el país gran representante del mundo árabe con fuerzas de todo tipo, con fuerza armamentística, con inteligencia, con fuerza nuclear, y que de hecho los 100 y tantos de miles que conforman el ejército de Hezbollah, ¿por quién tú crees que fueron preparados? Bueno, se dice que por Irán. No se dice no, fue preparado por Irán. De hecho, y este grupo insurgente lo que busca y lo que puede abogar es precisamente que esa fuerza del Islam que es extremista y que busca que no se pueda occidentalizar Medio Oriente, pueda tener una fuerza cada vez mayor ante una fuerza como esta. Cuando Hezbollah hace el ataque, y parto desde Hezbollah, Ujú, en vez del lugar del ataque que hizo Israel e ir en ujú. contra de su cabeza, lo hace con miras a poder disgregar o suavizar la estrategia que tenía justo Israel en esa semana para contrarrestar Hamas dentro de Gaza. Eso no llega casi a la comunidad internacional. Justo en esa semana Israel estaba haciendo una estrategia para volver a contraatacar a Hamas dentro de la franja de Gaza. Y es ahí en donde juega un papel Hezbollah y contraataca a Israel. ¿Para qué? Para disgregar su fuerza. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté concentrado en contra de un enemigo a que ahora a mí me estén contraatacando. Y Y que en al los dos mismo extremos, y porque al en sur y los al y norte. en los dos extremos. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí Israel se vio y jugó una ficha muy interesante que es voy a ir hacia la cabeza. Si rompo y desarticulo y pasa la desarticulación de la cabeza de Hezbollah, desarticulo también el líder representante del ejército también como tal. Entonces voy directo hasta llegar directamente a quién es la cabeza mayor, que es el presidente iraní. A todo esto juega un papel a nivel regional de que otros países que ya a nivel de Estado, sobre todo por esos acuerdos que se dan a partir del 92 con los acuerdos de Oslo, que fue lo que lo inició, comienzan esos acuerdos de cooperación y de paz con otros países árabes. Sin embargo, es ahí donde algunos países árabes como Yemen juegan una estrategia de a nivel de Estado y a nivel político, yo no te voy a jugar en contra, pero grupos insurgentes como los Hutíes, que son grupos también terroristas que siguen el mismo lineamiento de Hezbollah, van a contraatacar al Estado de Israel. Y es lo que ha pasado. Eso ha sido una escalada a escala regional. Lo que estamos diciendo es que si yo puedo decirte o dimensionarte es que pasamos de una guerra bipolar entre un Estado, que es Israel, contra un grupo insurgente que no representa a Palestina. Es bueno que nosotros lo podamos aclarar ahora a una guerra regional que tiene repercusiones a escala económica, a escala financiera, a escala comercial y que en definitiva va a afectar y va a jugar un papel a nivel geopolítico. Y ahí entra el papel, de hecho, de los Estados Unidos, que tú muy bien hablabas en la Bueno, anterior intervención. precisamente iba para allá, Triana, porque tú sabes que hay una frase que se ha hecho muy repetitiva y no es para menos, porque es el mundo que nos tocó vivir hoy en día. Es que Ujú. vivimos en un mundo Multipolar. multipolar, donde la configuración del tablero, como hablaba Brzezinski, pues se ha ido reconfigurando de Ujú. manera distinta, donde ya Oriente ha tomado una preponderancia bastante importante. Entonces, con esta incursión o amenaza que está haciendo Netanyahu hacia Irán, ¿cómo podría esto poner en amenaza precisamente los intereses de Occidente? Es una pregunta en dos para aprovechar el Ujú. tiempo. Y precisamente ahora que estamos a menos de un mes de las elecciones norteamericanas, y hay varias teorías de conspiración que Sí. giran en torno a esto, Ujú. ¿cómo podría, hay malas lenguas que dicen que Netanyahu estaría aprovechando la brecha de la tensión que se genera precisamente sobre el partido oficialista en Estados Unidos para pescar en río revuelto e ir más allá con sus intereses de tomar un mayor dominio en Oriente? Realmente, ¿qué se puede tomar y dejar de todas estas teorías de conspiración Ujú. y qué podría estar mirando Netanyahu que quizás Estados Unidos no está viendo en este Mira, momento? yo más que pensar en lo que está mirando Netanyahu, que lo está haciendo, yo miraría lo siguiente, y es que, en definitiva, ¿cuál es el lobby más importante en los Estados Unidos que de hecho determina las elecciones en los Estados Unidos? Sin el papel de los judíos en los Estados Unidos, entonces las elecciones de Estados Unidos no pudieran tener la preponderancia que podría tener. Entonces ahí quienes están jugando un papel de inteligencia son los candidatos políticos, en realidad. ¿Por qué?
Porque Netanyahu lo que está jugando es ahora mismo aprovechar el escenario de la necesidad de ese lobby judío en los Estados Unidos para que el apoyo de los Estados Unidos a Israel ante esta guerra sea de frente. Y en el caso de que Biden no se manifieste en pro de poder apoyar, no solamente a nivel Ujú. armamentístico, sino de inteligencia, está en juego la candidatura de Totalmente. Kamala. Sin embargo, si juega un papel, en vez de jugar un papel de frente y preponderante, sino un papel pasivo, le está dando en definitiva el poder a que el lobby judío haga que Trump sea el presidente en el día de mañana. Una Ahí de situación interesante. Ahí quien está jugando las fichas, ahí sí vuelco a Netanyahu, es Netanyahu. Netanyahu está haciendo, porque en política todo es válido, y más en geopolítica. Estamos diciendo que ahora mismo el papel que juega Estados Unidos ante esta guerra va a definir mañana las elecciones de los Estados Unidos. wow. Si va a ser demócrata o si va a ser republicano. Lo que le ha tocado, la ficha que le ha tocado a Netanyahu jugar es saber cuándo tomar acciones para que haya una respuesta de parte de Estados Unidos. Y así asegurarse de qué? De que la posición de Estados Unidos frente a la guerra pro-Israel sea evidente, sea fuerte y sea contundente, que ha sido la fuerza mayoritaria que siempre ha tenido. Y recordemos también de la fuerza que tiene los Estados Unidos con los demás países árabes que ya son aliados de Estados Unidos. ¿Qué quiere dejar dicho esto, Triana? Claro que sí, porque muchos de estos países árabes no le hacen frente al día de hoy al Estado de Israel debido a su relación directa de negocio y comercial con los Estados Unidos. Y eso es, de hecho, un pro para el Estado de Israel y es lo que ha hecho que Irán haya tenido que aferrarse aún más, no solamente a su fuerza nuclear de inteligencia armamentística, sino también jugar un papel con grupos insurgentes como Hamas, como Hezbollah y como son los Houthi en Yemen. Lo que Exacto. se vislumbra de manera significativa es que hay un impacto a nivel, vemos como el Brent, que es el crudo europeo, Ujú. va en alza, vemos como el oro por igual y sobre todo en la bolsa de valores. Estamos diciendo que está teniendo repercusiones, no solamente a nivel, por ejemplo, se hablaba mucho de que Israel y las industrias y el papel que juega, sobre todo en países de América Latina, donde por la devolución en gratitud que se tiene al Estado de Israel está jugando un papel a nivel de agricultura. No, aquí estamos hablando que la economía occidental, que depende de estos cuatro elementos que yo te acabo de decir, está en juego. Y que a menos de una semana ya se están mirando cambios en las estadísticas. Así, bueno, muy interesante, Triana. Tú sabes que el tiempo es el gran justiciero de esto y a veces no juega a nuestro favor con Sí. temas tan interesantes, pero no me gustaría dejarte ir sin antes, según tu expertise y ya el tiempo que tienes analizando estos temas. ¿Cuál es la amenaza inmediata en términos bélicos que tiene Medio Oriente, sobre todo en ese posible enfrentamiento entre Irán e Israel? ¿A qué se podrían estar enfrentando ambos estados, ambos países, sobre todo tomando en consideración el poder nuclear que tiene Irán? ¿Realmente tiene Israel el potencial para poder neutralizar a los ayatolá o puede esto incrementar o convertirse en una escalada mayor? Mira, yo creo que está comprobado que Israel tiene la fuerza para contrarrestar. Estamos hablando que Irán lanzó 102 o 110 misiles al mismo tiempo y que el 80% de estos misiles por el domo de Ujú. hierro estuvieron paralizados, lo cual te demuestra que Israel sí tiene la fuerza. El problema que yo veo aquí es más que nada fuera del impacto económico y comercial que tiene es la parte humanitaria. ¿Por qué? Porque ciertamente debido a la debilidad económica y social que tienen los países árabes, a diferencia de Israel, es bueno que entendamos esto. Cuando hace una contra respuesta Israel, ahí es donde la gente habla, es que es desproporcional. Claro que es desproporcional, porque la manera en cómo Israel está preparado para recibir un bombardeo no es la manera en cómo está preparado otro país árabe. Vuelvo y digo que está afectado con una economía débil y con una sociedad socialmente pobre, con una infraestructura también que es bastante débil y con un nivel de inteligencia que no se iguala a Israel. Y por eso es que se habla tanto de que aquí se están cometiendo actos de lesa humanidad y que también se están violentando los derechos humanos. Aparte de que sabemos que los grupos insurgentes utilizan a la sociedad como escudos humanos, pero al mismo tiempo estamos viendo que no es lo mismo
la protección que tiene Israel de su propio ciudadano a lo que tienen los estados árabes. Primero porque no les interesa, porque ellos es una guerra santa. Para ellos, mientras más personas, lamentablemente suena feo, pero mientras más personas puedan morir en causa de esto, para ellos es ganancia, eso es lamentable. Pero en el caso del Estado de Israel no. El servicio de inteligencia protege mucho a la ciudadanía y está muy preparada para contraatacar. Y ahí es donde se ve la desproporcionalidad. Lo ha dicho Irlanda, lo ha dicho Bélgica, lo ha dicho de hecho España, que son de los países que dicen que claro que apoyan a que Israel se pueda defender, pero que ven una desproporción de la fuerza. Entonces, esa es la preocupación ahora mismo, no tanto la fuerza nuclear que pueda tener Irán, porque recordemos que eso con un botón podría estallar, pero ahora mismo, precisamente por lo que tú decías, como es un mundo multipolar, Irán no se puede dar el lujo de apretar el botón rojo simplemente. ¿Entiendes tú que esto podría realmente tener una salida diplomática en lo inmediato? Lo digo porque hemos visto la resistencia a propósito de que se celebró recientemente la Asamblea General de la ONU en Nueva York Sí. y vimos la insistencia de la comunidad internacional, incluso apostando a una desescalada y cómo incluso dicen que precisamente antes de incursionar en esa Ujú. desescalada, pues entonces vino el ataque a Nasrallah y eso es, pues, produjo el efecto contrario. Claro. ¿Se ve, vislumbras tú una salida diplomática a este tema en lo Mira, inmediato? qué interesante pregunta, porque de hecho lo que se está tratando a nivel diplomático es que se retorne al acuerdo de dos partes. ¿Qué es ese Ujú. acuerdo de dos partes? El acuerdo de dos partes es que precisamente Israel y Palestina vuelvan al acuerdo de los límites territoriales que se impuso en el año 1947, que fueron aquellos limitaciones que luego en el 48 crean el Estado de Israel y dan, obviamente, la determinación de que existen dos pueblos y que obviamente por el no absoluto por parte del pueblo palestino, pues no se produjeron otros intercambios que luego hizo que Israel tomara posesión de territorios que le correspondían a Palestina y hoy existe por eso un conflicto bélico a razón del poder en cuanto a Jerusalén. También está el tema de Cisjordania y la ilegalidad como tal de los asentamientos. Entonces creo que la vía diplomática sería retornar a esto que está llamando la comunidad internacional, de que ese acuerdo de dos partes del año 1947 se vuelva a retomar en la mesa y que ambas partes puedan volver a tomar estas delimitaciones. Sin embargo, lo complejo de esto, yo no puedo cerrar este segmento sin decir lo siguiente. A nivel diplomático, dos estados se pueden sentar. Con quien no se sientan los estados son con grupos insurgentes. Y cuando hablamos de Hamas, hablamos de Hezbollah y hablamos de los UTE, no estamos hablando de estados. Estamos hablando de grupos terroristas que abogan por el terror y por la que se puedan suprimir los derechos. Ahí está la complejidad del asunto. Bueno, Triana, muchísimas gracias. También agradecer a la audiencia por su sintonía, invitarles a que compartan nuestro contenido, a que den like y que también, ¿por qué no?, puedan darnos su parecer respecto a este análisis que ha hecho Triana y también avisarles que Triana estará en lo adelante acompañándonos en algunos análisis respecto a este tema. Por lo denso, nosotros decimos siempre que al pan pan y al vino vino, y aunque ella es bastante modesta, pues yo me voy a atribuir, ¿verdad? De decir que es una persona con bastante experiencia, ustedes lo pudieron ver, y yo creo que en estos temas tan espinosos y tan complejos hay que hay que apoyarse en la experiencia. Así que gracias, Triana, Gracias a por visitar ustedes. este espacio. De más está decirte que De Cara al Mundo es un espacio tuyo, que los micrófonos están abiertos para cualquier información que quisiera socializar con la audiencia. Y esto fue una entrega más de su espacio De Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Muchísimas gracias.